La incerteza de medición puede provenir de tres tipos de causa. La primera, que la muestra que se esté utilizando para la medición no sea representativa. La segunda, de que el instrumento que se utiliza para medir no tenga las propiedades que se espera. Y la tercera es que los operadores humanos no realicen los procedimientos como está establecido. Idealmente, las mediciones repetidas debieran dar el mismo resultado. Sin embargo, los resultados de medición rara vez se repiten idénticamente. En cambio, presentan variabilidad. La variabilidad es el tema de la estadística. Ahora, la estadística elude pronunciarse sobre la posibilidad o imposibilidad de un resultado dado. Tampoco aborda el problema de la exactitud. Se centra en la variabilidad de la medición, es decir, en el error que supone aleatorio. Efectivamente, los resultados no son caóticos. La estadística plantea que hay resultados más probables que otros y que estos tienen una distribución que se puede modelar teóricamente. En efecto, se agrupan en torno a un valor central. La distribución normal es usada para modelar este comportamiento. El teorema del valor central establece que, dado un número suficientemente grande de muestras de una población con varianza finita, el promedio de todas esas muestras de esa población es aproximadamente el promedio de dicha población. Aunque esto parezca un juego de palabras, el hecho experimental reiterado es que no importa cuál sea la distribución de una población, sesgada, cuadrada, uniforme, los resultados de muestras de medición se agrupan en torno a un valor central que aparece con mayor frecuencia. El tamaño de la muestra es clave. Muestras más grandes convergen mucho más rápidamente hacia el valor central. Ahora bien, las distribuciones teóricas, la de Gauss, la del estudiante, se definen siempre desde menos infinito a más infinito, lo cual no tiene ningún sentido como intervalo de incerteza. Es necesario entonces descartar algunos valores para acotar este intervalo a algo útil. Hay que considerar que un valor alejado del promedio puede ser un valor verdadero improbable o un valor falso producto de fallas en la medición. Pero, ¿cómo distinguir? La estadística nos dice, mientras mayor sea la distancia del promedio, menor es la probabilidad de que sea un valor verdadero y mayor la de que sea un valor falso producto de fallas en la medición. Llamamos nivel de confianza al porcentaje del total de datos de la distribución que se aceptan como verdaderos. Recordemos que el 100% implica ir de menos infinito a más infinito y eso no tiene ningún sentido práctico. Si usamos la desviación estándar como unidad de medida, vemos que más o menos una desviación estándar implica aceptar el 68% de los datos. Dos desviaciones estándar implica aproximadamente aceptar el 95% de los datos. Y ya tres desviaciones estándar implica aceptar el 99,7% de los datos pertenecientes a esta población como verdaderos. El concepto de nivel de confianza expresa en forma cuantitativa el porcentaje o la fracción de los datos pertenecientes a la distribución que van a ser aceptados como verdaderos. Un nivel de confianza de 95% significa que 95% de los datos que pertenecen a la distribución van a ser aceptados como válidos y que solamente un 5% más externo, digamos, a los límites que establece el 95% de confianza, serán rechazados. Elevar aún más el nivel de confianza implica
que también aumenta el riesgo de aceptar como válidas mediciones que no pertenecen al rango en que las condiciones varían solo aleatoriamente y que corresponden más bien a mediciones erróneas o a resultados obtenidos bajo condiciones experimentales diferentes. Para decidir si se conserva o no un valor relativamente distante del promedio, lo que se hace entonces es asumir de que las mediciones se distribuyen normalmente en torno a ese promedio y determinar si el punto en cuestión se encuentra más allá de 2 veces la desviación estándar respecto del promedio. Si eso es así, entonces el valor se rechaza y se considera simplemente como un valor escapado. Esto significa que se sabe a priori que una de cada 20 mediciones será rechazada por quedar fuera de ese intervalo, a pesar de ser válida. Sin embargo, este es el costo de no incluir como verdadera mediciones que podrían ser falsas o incorrectas. Cuando se toma una muestra y se repite la medición varias veces, reportándose el promedio de dichas mediciones, o bien cuando se toman varias muestras y los resultados de cada medición sobre esa muestra se reportan como un promedio, la estadística nos dice que este valor se distribuye de acuerdo a la distribución del estudiante en torno a un gran promedio de promedios y que el valor de la desviación estándar de esa distribución es la desviación estándar de las mediciones dividida por la raíz del número de mediciones realizadas. Así, la incerteza del promedio de las mediciones es inferior en un factor raíz de n con respecto a la incerteza de cada medición en particular. Esta relación de dependencia también permite estimar cuantitativamente el número de muestras requerido para obtener un nivel de incerteza preestablecido. Otro factor que eleva la incerteza es la resolución del instrumento de medición. La resolución define un intervalo de discretización de la capacidad de observación del instrumento o bien la mínima diferencia que es capaz de detectar. Puede demostrarse que esa incerteza es el valor de resolución partido por raíz de 12. Como conclusión, la receta para reducir la incerteza es repetir mediciones con muestras lo más grandes posible, cuidando de mantener las mismas condiciones de medición con instrumentos sensibles y calibrados. La incerteza se reporta actualmente como la desviación estándar, de tal manera que se deja al observador determinar el nivel de confianza con que desea trabajar, 90, 95 o 99,7%.